Bienvenidos a Una Verdad Cómoda, el programa que no te da ninguna respuesta, pero del que probablemente te vayas con más preguntas. Yo soy Ismael López Fauste y conmigo está Adán Ruiz Román. Buenos días, Adán, ¿cómo estás? Buenos días, Ismael, ¿cómo estamos? Pues yo ya soy fase dosista. ¿Tú eres fashionista en la Castilla que mola? ¿Cómo estás? Yo en el momento que esto salga soy fase 1. Hoy me acabo de enterar ahora mismo que he cometido ya un delito. Vaya. Sin saberlo. ¿Vas a confesarlo? Sí, te lo confieso. El otro día abrieron una cafetería de la que suelo ser asistente asiduo y pusieron un par de barriles en la puerta y pusieron café para llevar. Yo me acerqué, tenía que ir al museo a recoger unos libros y bueno, pasé por allí, me tomé un café de pie al lado pegado a la pared tal, y me han dicho que eso es ilegal, que lo que tienes que hacer es coger el café e irte a tu trabajo o a casa. Entonces, durante 4 minutos estuve tomándome un café solo y un vaso de agua pensando, joder, cómo contribuyo a la economía, qué buen ciudadano, y estaba cometiendo una falta grave, que era estar en una terraza, porque lo piensas y aunque estuviese de pie y aunque estuviese tranquilamente ahí, pues hoy he leído que no se puede, porque parece ser que en mi ciudad hay unas cuantas zonas en las que se está haciendo eso y la gente casualmente, no sé por qué, coge un calimocho o una cerveza y se pone a hablar a 2 metros con más personas de pie en esa plaza donde están sirviendo calimochos y cervezas y no se van a su casa a tomarse el calimocho. No sé por qué. Estoy empezando a echar en falta a la gente de la ventana. La gente que se quedaba ahí vigilando y diciendo... La verdad es que la poli de balcón, los talibanes de mascarillas y guantes tal, han bajado, porque yo ahora entiendo que la mascarilla, joder, pues están diciendo que es obligatoria y es cuando menos gente veo. O sea, lo que veo es a la gente, la picaresca, ¿no? Veo a un montón de gente sin mascarilla, con ella en el bolsillo, hay a la Bruce Springsteen atrás, diciendo, bueno, si voy a hablar con alguien me la pongo. Y es como, venga, tío, si llevas paseando aquí 2 horas, que a la ida a la compra te he visto, a la vuelta a la compra te he visto y estás sentado en un banco sin mascarilla, que no estás ni yendo a comprar ni nada. Y sí que yo veo que estamos en una actitud muy laxa. Ahora ya es como que, bueno, esto ya ha pasado y tiene pinta de que no. La movidita esta va a ser larga. Faltan inquisidores de balcón. Faltan inquisidores de balcón. Falta señalarnos entre nosotros. Y de eso va el programa de hoy. En el último programa hablamos del sesgo de confirmación y de repente decidimos que el programa de hoy iba a hablar de inquisiciones, iba a hablar de censura, pero hoy nos vamos a centrar en eso que nadie espera, la Inquisición española. Hemos vuelto a encontrar sesgos de confirmación, hemos vuelto a encontrar efectos Van Gogh. O sea, este programa se está centrando demasiado en lo mismo, pero de manera diferente, lo cual nos flipa. Somos como Mike Oldfield y Tubular Bells. Siempre sí. Hoy, como digo, vamos a hablar de la Inquisición, vamos a hablar un poquito más de historia, yo creo. La verdad es que no tengo mucha idea, no sé mucho de la Inquisición. Adán sí que sabe, por eso merece la pena escuchar Una Verdad Cómoda hoy. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo y por qué se funda la Inquisición española? Pues la Inquisición mola muchísimo porque tiene como 2 etapas. La primera etapa es una etapa más tranquila, por decirlo así. Es una etapa en la que se crea en el sur de Francia. Y se crea como siempre, como el otro día te decía... La primera se crea lo que es la Inquisición como concepto, empieza en el sur de Francia. La Inquisición como concepto es de la zona del Languedoc, del siglo XII aproximadamente, para una herejía local, la herejía de los cátaros, es decir, una serie de grupos que empiezan a pensar diferente de la opinión del credo, en este caso, del credo mayoritario. Lo de siempre, vamos a hablar con conceptos de ahora, ¿no? Yo tengo un chiringuito montado y lo que estás diciendo tú me desmonta un poco el mío. Así que, herejía. Ajá. Esto, en esa zona del Languedoc, del sur de Francia, pues empieza un poquito a expandirse hacia el reino de Aragón. Que según he leído lo crean Isabel y Fernando de Aragón. Eso es posteriormente. No? Estamos hablando de Aragón en el siglo XIII, ya en el siglo XV se une en Castilla y se crea como tal la Inquisición española. No la llamamos española todavía porque es simplemente un tribunal inquisitorio que persigue en todo momento la herejía. Vale, y aquí ellos es cuando lo empieza a oficializan. funcionar. Claro, y además es cuando empieza a funcionar el concepto de española. Me explico. Aunque el concepto de España, hay varios debates al respecto y dices, bueno, pues no surge hasta que se dice en una constitución tal. Aquí ya empieza a haber vamos a llamarlo una corona, una monarquía hispánica, una corona dividida en 2 partes, ya empieza a haber algo poderoso y hay que entender de dónde viene. Esto viene
principalmente de que en Castilla le cuesta mucho a Isabel la Católica llegar al trono. Principalmente porque, lo que hemos dicho lo mismo que los cátaros, la opinión general es una, pero hay una serie de disidentes que dicen, hombre, si aprovecho esta sucesión de Isabel la Católica y apoyo en este caso a su hermana bastarda, pues bueno, si gana su hermana bastarda, Juana la Beltraneja, llega muy reforzado. Y entonces esta mujer, Isabel la Católica, vivió una de las primeras guerras, podemos decir, civiles. Es decir, había unos nobles que le apoyaban a ella en la sucesión, otros nobles que apoyaban a su hermana bastarda. A partir de ahí, ¿qué hicieron los reyes católicos? Fortalecer su monarquía. ¿En qué? En todo. Política, artística y religiosamente. Todo a partir de ahora va a ser lo que digamos nosotros. Y la Inquisición no fue más que uno de esos pequeños campos donde trabajaron en todo va a ser como yo lo diga. O sea, la Inquisición fue una herramienta del poder. Es una herramienta completamente. ¿Te suena al Tercer Reich? Sí, algo he oído de un tal Vale, Adolfo, pues sí. es una herramienta bastante similar. Funciona de la siguiente manera. Los prestamistas de la época, tirando de cierto racismo, diríamos ahora, ¿de qué religión crees que eran? Los prestamistas de esta, bueno, los judíos eran. Los judíos. En principio. Eso no ha cambiado. En principio, es verdad. Sí. De repente, echas cálculos y dices, 1492, se expulsa a los musulmanes, se expulsa a los judíos y se descubre América. Cambia la edad moderna. Tal. Bien, hemos pasado de puntillas por lo de los judíos, pero la Inquisición lo que buscaba es luchar contra la herejía, Sí. Y empezar a perseguir a los judíos conversos. Una cosa, es que te iba a comentar algo. Puede ser que hubiera una... A ver, claro, poniéndonos en los estándares de la época, pero una causa oficial y luego una causa oculta. Digamos que la causa oficial servía para justificar. Claro. La causa oficial es la de... Es que hay gente que va de cristiana pero sigue siendo judía. Claro, que eso en la y mentalidad que de la Fernando época el Católico, entiendo que era muy buen hacer. Exactamente. Eso. Pero sabemos que Fernando el Católico, después de esto, tuvo a conversos entre su corte. ¿Pero a quién se persiguió? Principalmente a los conversos que no apoyaban, apoyaban dudosamente a la corona, y en muchos casos a los que se les debía el dinero. Es decir, la limpieza de las arcas públicas vino también por no pagar a ciertos acreedores, y muchos de estos acreedores eran prestamistas judíos. Y dices, bueno, esto es un poco así abierto. No, es que la Inquisición moderna, tal y como la conocemos, la de Torquemada, la crean los reyes católicos y se ponen muy serios con este tema. El edicto de Granada, que es a partir del cual expulsan a los judíos, marcaba perfectamente la expulsión y derogación de toda deuda pendiente. Es decir, se les echaba y si tenían deudas con la corona no contaban. Y ahora una mucho más bonita. Tenían 4 meses para vender todo, los que se iban a ir, y no podían recibir monedas de oro y de plata. Recibían letras de cambio de la corona. Es decir, no se les pagaba en dinero, se les daba pagarés a nombre de una corona que les estaba expulsando. ¿Te suena la historia, no? Sí. O sea, te debo dinero, pero además de no pagártelo, te voy a echar y te voy a comprar todas tus posesiones con unos papeles que dicen que te pagaré algún día con el dinero del reino que te acaba de expulsar. Si lo piensas un poco, decimos, hostia, esto es bastante serio. Estamos expulsando a un grupo étnico simplemente por el tema económico. ¿Qué pasó? Que como siempre, cuando le das a un chalado adecuado la dosis justa de poder, la dosis justa de fe y rito y de creencia, y la dosis justa de racismo y misoginia, ¡pum!, te hace algo precioso, como es la Inquisición española. La Inquisición española oficial. La oficial, la de toda la vida, la de Palencia, la de Torquemada. La de te cojo al chaval y te lo empalo porque creo que es hereje, véase después comunista, véase después la Inquisición de todas las épocas basada en esta Inquisición española. Que es, yo tengo la línea correcta y la tuya es incorrecta, por lo tanto, fuera de mi juego. Aquí me surgen muchos temas. Muchos de ellos son de oídas, pero bueno, vamos a hablarlos. Pero conceptos como caza de brujas, porque al final asociamos, me imagino que es todo, en gran parte, cultura pop, pero la caza de brujas de la Inquisición tengo entendido que aquí, por ejemplo, en España, en lo que se refiere a brujas, a la búsqueda de brujas, no fue como tal, o no fue tan como grave. Tal. A ver, principalmente... O sea, no fue tan grave. A ver, bueno, es que ahora Sí. estoy pensando, me van a sacar de contexto, pobres brujas. No, quiero decir que se perseguía más lo que tú comentabas, por motivos económicos y de poder que La por motivos de persecución, brujería. sí, totalmente. Hay una parte que te compro, pero te matizo.
A ver. Creo que la caza de brujas es esa bella mezcla que tienen las religiones mayoritarias de odio al diferente, ignorancia y misoginia. Es decir, efecto Van Wagon, todo esto que hemos hablado todos estos días. Sí. Odio al diferente, ignorancia y misoginia. Sí. ¿Qué pasaba? Que el concepto de brujería al final tenía que ver un poco con lo que hablábamos el otro día de Jesucristo, ¿no? Del paganismo, las religiones clásicas, las religiones nuevas paganas. Al final las religiones intentan siempre eliminar a la competencia o absorber sus ritos. Me explico. Si tú llegas a un pueblo y dicen que han visto que ellos adoran a una luz que vieron un día y la toman como una historia de que alguien vio una luz un día y la toman como que esa luz era el sol y su dios es el sol, tú vas y les dices, no, que no, tenéis razón, es el sol. Pero bueno, el sol en realidad es la forma que tiene mi virgen, mi santo, mi dios de manifestarse. Métete en mi religión, cambiamos 4 cositas y estás dentro de lo mismo. El paganismo... Una cosa, eso es muy interesante porque leí una historia, o sea, llegaron a pasarse documentos internos, entre comillas, cuando se estaba cristianizando una zona, que la forma más pacífica de hacerlo, en vez de entro en tu pueblo con la espada y te reviento, era muchísimo más rentable. Ellos lo veían así, claro, al final es menos fuerza bruta, pues más gente para trabajar, más gente para todo. Por ejemplo, una localidad en la que adoraban a un dios pagano, una deidad pagana vinculada a la lluvia, lo que sea. Lo que hacían era coger un santo y decir, bueno, es que esta virgen se apareció, voy a inventarme el concepto, la virgen de las lluvias. ¿Qué hacías? Sin cambiar mucho el concepto lo sustituías por el nuevo santo y sí, de esa forma evitabas entrar, o sea, les comías el coco, por así decirlo, y acababas de una forma pacífica con un problema, que era el paganismo. Se trataba de absorber, pero eso... Sí, es un sincretismo religioso. Me parece fascinante. Absorber el paganismo por medio de lo católico. Es como si te compras ahora un equipo de Fórmula 1 y le cambias las pegatinas a los coches. Sí. Es que no es más, en plan, es lo mismo. Sí, bueno, le hemos puesto un par de pegatinas. No es mucho más. Sí. La verdad es que ya te digo que en este caso lo que hacían era perseguir la Inquisición un poco, pues, ritos paganos. Por esos ritos paganos, evidentemente, pues, están relacionados con la naturaleza. La naturaleza siempre está relacionada con el día y la noche y con la mujer, me explico. La mujer es la que da vida. Sí. Entonces esos ritos siempre han tenido mucho de feminidad. Esas primeras diosas, esas Venus que encontrábamos, que estaban relacionadas con la buena cosecha. Si te fijas, los grandes hitos que se han quedado hoy en día de fertilidad son o femeninos o relacionados con la naturaleza que da la vida. Por ejemplo, en Pascua. En Pascua nosotros celebramos que un dios nos mandó a su hijo para que lo pusiéramos en un palo. Pero en muchas culturas se celebra con un huevo. Un huevo es fertilidad, es alimento. Sí. Pero también son crías, es una madre, es lo que da la vida. Un conejo. Los conejos, por lo que sabemos, tienen muchísima descendencia, es fertilidad. En República Checa, por ejemplo, hacen una vara con sauce y dan un pequeño toque a las chicas para dotarlas de esa fertilidad, porque el sauce es el primer árbol que florece. Todos esos, al final, ¿qué son? Sincretismos, elementos paganos que representan la fertilidad y se han tomado como parte de nuestra cultura para representar esa fertilidad. Sí. En el caso del paganismo, pues había mucho relacionado con el mundo de la noche, principalmente porque eran cultos sincréticos, es decir, cultos secretos que no podían ser mostrados a la luz del día por esta razón. Estaban relacionados con la noche y estaban muy relacionados con las diosas, digo diosas principalmente de la naturaleza, es decir, las fuerzas naturales tomadas muchas veces como femenino, como eso que da la vida. Una vaca da vida, un toro, hasta que no aprendas un poco más de tecnología, o sea, de biología, no sabes muy bien si da la vida o no. Evidentemente lo sabes cuando ya eres un poco más mayor y te das cuenta que hace falta dos elementos, uno de cada sexo, para tener una cría. Pero principalmente, resumiendo al absurdo, tenemos eso, una fuerza femenina, una fuerza nocturna, druidas, todos esos elementos se los quiere cargar la iglesia cristiana en este caso. Y uno de los grandes ejemplos sucede en tu comunidad, en Navarra. ¿Qué no sé si lo conoces. ¿Me vas a hablar de Zugarramurdi? No. Zugarramurdi, exactamente. Sí. En Zugarramurdi es algo muy bonito que tiene que ver un poco con el tema de influencers que vimos el otro día. Llega una mujer que había vivido un tiempo en la zona del sur de Francia, donde esta Inquisición y esta persecución de brujas, y digo brujas porque ya te digo, solían ser en una mayoría femeninas.
vista Sí, como le pasó a Juana de Arco. Mujer un poco fuerte y que piensa, no me preguntes por qué, pero a las religiones eso no les gusta mucho. Esta mujer que había vivido cerquita de la frontera francesa, incluso un tiempo había vivido allí, en ese Pirineo Navarro, pues oye, llegó la mujer volvió a su zona, la de Zugarramurdi, y aunque ya habían empezado esas cazas en el reinado de Enrique IV, pues bueno, era una cosa un poco marginal. Y esta mujer empezó a hacer proselitismo de la causa, influida sobre todo por esta estupidez vecina de los franceses. Empezó a expandir bulos y acusaciones. Al final, ¿qué son estos bulos y estas acusaciones? Que si tú me caes mal en mi pueblo, pues te acuso de un par de cosas y con un poco de suerte, el estilo 1936, que se llama aquí, con un poco de suerte, te revientan y me sí. quedo con tus tierras. O sea, es así de Sí, sencillo. hablaremos de esto en el futuro, pero esto volvió bueno, no, hasta hace no tanto desapareció la Inquisición, pero se seguía haciendo. Y Hostia, ahora en ¿sabes menor cuándo medida. desaparece la Inquisición? Oficialmente tengo entendido que hay un poquito más adelante de 1800, casi a mitades. Se supone que en la Constitución, en una de las primeras constituciones de España, Ujú. creo la de 1812 no, es la posterior, creo pensar, a ver que lo tengo por aquí apuntado, que lo apunté el otro día, en la del 69, de 1869, se declara la libertad de culto en España. Sí, Como ateo no bautizado en la década de los 90, te digo que esto importa poco en España, pero hasta el 68, 1968, no es sí, abolido el edicto de Granada de expulsión de los judíos. Entra dentro, el 68 entra dentro de este desarrollismo, de esta apertura del franquismo, en la que quieren llevarse muy bien con el exterior de repente porque se dan cuenta de que la autarquía comunista que han creado no sí. funciona. Pues en este momento abolió este edicto de Granada con la intención de llevarse un poco bien con Israel, cosa que creo que no consiguió. Pero hasta el 68 como tal no se abole ese edicto de Granada, es decir, la Sí, expulsión de sí. los judíos es real hasta prácticamente 5 años después del nacimiento de mi señora madre, para Ya, que ya, ya, veamos en el ya. mundo que vivimos. Pero bueno, volviendo al tema de la Inquisición y de, o sea, a ver, por un lado tenemos los judíos y por otro lado tenemos esto que comentas de las brujas, las Sí, mujeres, judíos y mujeres, las como has hecho siempre. judías y mujeres, sí, en realidad sí, madre mía. Eh, lo que te quería preguntar, por ejemplo, es, o sea, cuando pensamos en Inquisición, pensamos en torturas, métodos de tortura. La pregunta sería, pensando en la comunicación y la propaganda, ¿de dónde esos grabados que describen bastante gráficamente las torturas de la Inquisición? ¿Quién los hace? Porque entiendo que no son disidentes ni periodistas, protoperiodistas o algo así, de la época que quieren mostrar la realidad. Principalmente todo lo que sabemos de la Inquisición, todo lo que tenemos de la Inquisición, de la conquista de América o del reinado de Felipe II, que están relacionados con el salvajismo, con la muerte. A Felipe II se le acusaba de haber matado a su mujer, de haber encerrado a su hijo que estaba loco. Tiene matices, hay cosas que son matizables, pero lo que creó lo que creó la propaganda antihispánica, antimonarquía hispánica de la época, fueron todos esos grabados, todas esas imágenes que relacionan la monarquía hispánica con la violencia, con el exterminio, con el asesinato. Evidentemente, vamos a tirar del tópico de nadie era un santo en esa época, es decir, se hacen cosas que son las que se hacían en esa época, Ujú. pero es verdad que están muy exageradas. La mayoría de los elementos que tenemos sobre torturas de la Inquisición y demás han sido exagerados. Es decir, ¿se quemaba gente en las hogueras? Sí, pero luego lees que había una locura, por supuesto, enorme, pero en todo momento se le permitía a la persona arrepentirse de sus pecados, confesarlos, se realizaba un auto de fe en el que se podían arrepentir, si se arrepentían, pues podían pasar evidentemente era injusto por todas partes, Ujú. si se arrepentían, podían pasar a ser algún tipo de, algo similar a unos esclavos o ir a la cárcel y demás. El caso es que eran gente que estaba acusada injustamente, pero que no eran todos quemados. Muchos de ellos sí que acababan en la hoguera, principalmente pues por mantenerse en sus 13 y decir que ellos no habían hecho nada. Pero ya sabemos, cuando te acusa a alguien y te quiere acusar en estas épocas, pues iban para adelante. No, claro, sí, sí. Pero antes de la quema y durante la quema también es muy interesante que alguien no se arrepienta. O sea, había un protoactivismo ya en ese momento. Quiero decir, ¿por qué alguien, te pregunto desde la absoluta ignorancia, ¿por qué alguien preferiría ser quemado a decir lo que
quería el inquisidor escuchar. La otra opción no era muy buena tampoco, es decir, no había una libertad absoluta y volvemos a entrar en lo mismo de las cazas de brujas posteriores. Durante la guerra civil, que le costaba mucho reconocer que, oye, que sí que eran rojos tal y cual, pues mira. Claro, pero ahí entiendo que hay un activismo entre comillas. Tú estás en un bando, pero en la Edad Media, con el feudalismo, sí, había bandos, había revolucionarios. Sí, es que lo malo de las cazas de brujas es que las vemos desde ahora pensando que había bandos y en muchos casos no hay ni bandos, no eres consciente de estar en un bando. Claro, por eso digo. A mucha gente que se cargan por ser roja, ni siquiera sabía lo que eran rojos, simplemente estaban afiliados a un sindicato o alguien del pueblo les tenía rencillas con ellos. Si hubiesen reconocido que eran rojos antes de matarlos, pues los hubiesen matado, y si no, también. O sea, llega un punto en el que este reconocimiento, por ejemplo, Juana de Arco entran muchos más elementos que simplemente que ella quería comunicarse con Dios y demás. O sea, lo de Juana de Arco y la Santa Teresa de Jesús se diferencian en el bando en el que estaban, pero no creo que en ese momento hubiese un bando claro. Es decir, si tú estás perseguido por algo, no es tan fácil como decir, no, es que estoy en tu bando. Es bastante más complicado. Te van a meter como quieran, te están persiguiendo, y esa persecución nos va a llevar principalmente a que intenten acabar contigo, reconozcas o no reconozcas lo que sea. De hecho, había ritos que te mataban después de muerto. Me explico. Si tú morías durante el proceso sin haber reconocido, sin haber arrepentido, o si te quemaban en efigie, es decir, hacían una especie de hombre de paja tuyo y lo quemaban para humillarte. Eso creo que es pagano, de hecho. Aquí estoy entrando un poco en lo cuñado, pero la película de Wickerman, El hombre de mimbre, en España, creo que llegó como El hombre de mimbre. Y, o sea, creo que es una tradición relativamente pagana quemar hombres de paja. Pero a lo que quiero decir es, la idea, que se extienda el miedo a vas a ser quemado en la hoguera, a vas a acabar en el potro, o he leído burradas increíbles, en unos países se hacían, en otros países no, como creo que cortaban a la gente el estómago pero la mantenían, bueno, el ser despellejado vivo, ahora no me sale la palabra. Sí, las torturas, la verdad es que desollado, en este sentido, desollado, que es las torturas estaban relacionadas principalmente con potros, con elementos de rueda, o con uno que me gusta mucho, que es la bota española. La bota española, cuál es ese. Yo tampoco lo conocía, pero viendo así torturas, porque hay museos de tortura por todos los países del mundo y siempre ves lo típico, ¿no? Pues, de hecho, el Museo de Cera de Madrid tuvo durante un tiempo una parte dedicada a las torturas, lo típico, empalamientos, la dama de hierro, tal, la gota, cosas así un poco garrote vil, pero la bota española parece ser que eran principalmente torturas que se centraban en dolor en el pie. En plan, reventarte el pie poco a poco, levantarte una extremidad desde el pie hacia arriba, poquísimo a poco, pues supongo que te quita... vi varios, unos eran desde simplemente ponerte una especie de tornillo como el garrote vil en el pie e irte machacando. Sí. En otros, pues simplemente ir poniéndote pesos para que tu pie se machacase poco a poco, muy poquito a poco, en vez de ponerte un gran peso. Torturas, pues al final relacionadas ya con otras culturas, ¿no? Pues estas que hablaban de que había torturadores asiáticos que te metían astillas debajo de los dedos del pie. Es decir, la bota española era principalmente en cuanto a presión, pero es una tortura que se nombra también para otras torturas relacionadas siempre con los pies. Es que, bueno, también yo había oído eso, lo de, aparte de desollarte vivo, con un talento, entre comillas, tremendo para mantenerte con vida el mayor tiempo posible. Sí, y al luego final eso es todo una lo que se ha tortura. creado súper interesante sobre santos que llevan su propia piel. Ahora no me acuerdo del nombre del santo. Pero Sí, creo hay que un San Bartolomé en la Catedral de Milán que está esculpido maravillosamente con la piel a la espalda. es ese santo. Es que no me sale el nombre, pero... Creo que es San Bartolomé, ahora te digo, pero no 100% 100 no se lo digo. Si me lo puedes confirmar, tu teclado que hace menos ruido que el mío, me lo dices, pero... Otro tipo de torturas, lo de la rata y la olla caliente para que te muerda por dentro. Todas esas cosas. Sí, es San Bartolomé el que te digo, es San Bartolomé desollado. Joder, acertado, macho. Como mola cuando aciertas. De hecho, está bastante bien porque aunque está hecho en mármol, ¿sí? Ese mármol tiene unas vetas tan bonitas que te da la sensación a veces de que ves venas. Ves una veta negra debajo y dices, a ver, no ha podido esculpir unas venas de color dentro, simplemente es una veta. Pero está muy, muy bien hecho.
Y todo esto, bueno, esto no, San Bartolomé entiendo que no fue condenado por la Iglesia, pero toda esta idea de las torturas, toda esta simbología que se le mete a la gente en la cabeza y que les hace tener miedo, beneficiaba, entiendo, a la Inquisición. A la Inquisición esto le venía genial. A la Inquisición le venía bien principalmente porque era un arma a nivel de control. Económicamente los inquisidores no vivían mal y las familias de los inquisidores no vivían mal. Pues si yo me cargo a 400 personas en una ciudad durante 2 siglos, pues todos, ya sabes que no es solo la persona a la que eliminas, sino también sus familias son señaladas, están colgadas con este San Benito. Si acusas al hombre, probablemente acusas a la mujer y viceversa. Se obligaba mucho, y esto era muy feo, se obligaba mucho a los hombres a repudiar a sus mujeres si estaban acusadas de brujería. Claro, esto es sencillo. No es una cuestión de misoginia, es una cuestión de supervivencia. Si tienes 5 hijos con una mujer y la acusan de brujería, yo creo que hasta ella misma te diría, no te metas en líos y acúsame, venga, ya hasta luego. Porque Sí, lo que empiezas a tener es un control brutal de la población, un control económico y además la capacidad, que esto gusta muchísimo y es lo que se consiguió con la policía de los balcones. Cuando dicen la policía no es tonta, no lo es, pero la policía es bastante tonta, me refiero. La policía suele funcionar y ha funcionado siempre, los sistemas de control, por 2 cosas. Una, el miedo. Tú no matas, sí. tú no matas por miedo a que te pille la policía. Siempre todos hemos pensado si matásemos a alguien, cómo lo haríamos y dónde dejaríamos el cadáver para que no nos pillasen. Mm. Y realmente tú no lo haces por miedo a la policía, lo haces porque te han inculcado unos valores en los que está mal matar. Pero la policía se ha basado siempre, o sea, el control de la población se ha basado mucho en el miedo y en que la gente, en que los vigilantes sean la misma gente vigilada. Esa policía de balcones. Si me puedes Sí, llamar tú y decir que tu vecino está haciendo esto, ¿qué voy a hacer yo? ¿Mirar yo todas las basuras de todo el mundo para ver si están cometiendo delitos? No. Prefiero que tú me llames y me digas, mi vecino está tirando mucha basura últimamente. Llamadas de hoy en día, seguramente la policía registre de esas, de mi vecino hace mucho ruido en el garaje, se oyen gritos en la... La policía funciona mucho por eso, porque ha llamado a la gente. Sí. En esta época era igual. La Inquisición no iba casa por casa diciendo, a ver, sácame los crucifijos, a ver esas camisetas de Cristo, ¿cuántas tenéis? No, no funcionaba así. Funcionaba porque alguien venía y decía, creo que mi vecina sale por las noches y hace cosas raras. Estas cosas raras podían ser reales o no. Porque claro, estamos hablando en todo momento desde una perspectiva de que se perseguían cosas que no existían. No, es que existían estos ritos paganos. Es decir, el San Isidro Labrador quita lluvia y pone el sol y estos elementos de cantos a la lluvia, cantos a las estaciones, se han hecho siempre. Estos druidas, por ejemplo, estuve leyendo que todo el concepto de fuerzas de la naturaleza se cogía muchísimo, siempre que se hace esto en temas chamánicos y demás, se cogía muchísimo el tema de las sustancias psicotrópicas. Así como en la Iglesia Católica tenemos el vino, pues estos druidas podían estar imbuidos de los efectos de alguna sustancia, pues para acercarse un poquito más a la Pachamama, que diría Macaco, ¿no? Y en algunos de estos casos se introducían algún tipo de estupefaciente. Sí, de sustancias. Y parece ser que podían ser introducidos por vía anal o vaginal. Y de ahí decían que de ahí puede venir un poco la leyenda de las brujas con una escoba. Sí, porque te daba la sensación de, bueno, aparte de... yo lo decía también porque creo que había algo que te untabas en los pies. Había de todo, desde cosas que se metían en los ojos, pero bueno, esto es bastante común, ¿eh? Si vemos... Pero el icono del palo ahora lo acabo de entender, claro. El icono del palo parece ser que puede ir un poco relacionado. Como siempre, esto son cosas que al ser tan sincréticas, tan secretas, y encima relacionadas con esta leyenda negra que hablamos de fuera de España, más la misma leyenda negra de la Inquisición. Si persigues a una persona por brujería, ¿qué vas a decir? ¿Que un día no se santiguó? No, dirás que la viste comerse un bebé. Pues hay que exagerar un poquito. Eso es lo que me sorprende de... o sea, algo que era tan evidentemente falso, porque si lo comparas, o sea, si ves... Te voy a leer luego un fragmento de un libro, que me estoy leyendo un libro que alucinas, pero que algo tan evidentemente falso como un pueblo entero o... Bueno, porque además ha pasado en pueblos enteros, que tengan que la Inquisición entre a saco a condenar a un montón de gente porque supuestamente un porcentaje muy alto de sus mujeres, casualmente siempre mujeres, se reúnen en el bosque a adorar a una cabra imaginaria. Sí. Es como si ahora suelto yo un bulo en internet y se lo cree todo el mundo, pero a un nivel
Pero además extremo, un bulo señalado contra como los, para contra los de intervenir. siempre, contra los judíos y las mujeres, que es lo que ha hecho las grandes religiones aquí. Pero, o sea, lo de los judíos o sea, a ver, lo entiendo Lo en el entiendes en el sentido de que sentido de había lo un interés económico. económico Claro. detrás. Entonces, cuando hay un interés económico detrás, el poder se va a creer o va a fingir creerse cualquier cosa. Como que adoran. He leído mil cosas de que los judíos adoraban al diablo y que comían niños, creo. No sé si lo he leído en varias novelas históricas. Lo de No sé comer si hay niños algo. sí es bastante habitual. Sí, O sea, me cuesta mucho creer que en el siglo XV la gente se creyera que alguien comía niños de verdad cuando lo estaban condenando y que si tenías 10 condenados por devorar niños te creyeras que de verdad todos ellos habían sido condenados por bueno, eso. pero hoy en día tenemos Twitter, Ismael. Ya, O sea, eso es para la conclusión del programa, las Inquisiciones modernas. Pero como te decía, me estoy leyendo un libro, se llama Manuscrito encontrado en Zaragoza, que es de un tío polaco. Te haría muchísima gracia porque mete palabras, está escrito en polaco, pero mete palabras en castellano, como zagal y agur. Dice, le saludé, le dije buenos días, que en castellano se dice agur, que significa adiós en euskera, además. Es fantástico, o sea, el tío como que oye campanas y por algún lado suenan, pero no termina de aceptar. Y está totalmente dedicado, ya digo, es de 1810, pero está totalmente dedicado a un mundo de fantasía en el que el diablo está por todas partes e influye a todo el mundo en sus malas acciones. Y se nota muchísimo por lo menos, a ver, es ficción, pero las creencias de la época en la gente y sus miedos. Y hay un pasaje en el que se encuentra con dos mujeres que se siente muy atraído hacia ellas y en algún momento se encuentra con un inquisidor que le acusa, ¿no?, de tener deseos sexuales. Dicen, no dices nada, que se haga venir a esas dos hijas de Lucifer. En ese momento trajeron a mis dos primas, porque la novela además tiene un poquito de incesto, que tenían como yo las con prima no manos... es incesto. Tenían como yo las manos atadas tras la espalda. Luego el inquisidor continúa así. Pues bien, querido hijo, ¿las conoces? Continúa sin decir nada. Querido hijo, no te asustes por lo que voy a decirte. Te harán un poco de daño. ¿Ves esas dos tablas? Pues te meterán las piernas en ellas y las apretarán con una cuerda. Luego te introducirán entre las piernas las cuñas que ves aquí y las harán entrar a martillazos. Primero tus pies se hincharán, luego brotará la sangre de tus dedos gordos y las uñas de los otros dedos se caerán todas. Luego se abrirá las plantas de tus pies y se verá salir de ellas una grasa mezclada de carnes maceradas. Eso te dolerá mucho. No respondes nada. O sea, da más miedo esto que el diablo, el supuesto diablo en el libro. Pero es eso, es como en plan, se ha creado el mito ese, al final beneficiaba, entiendo, a la Inquisición muchísimo. El miedo beneficia. Hoy en día lo estás viendo. Estamos atendiendo a un punto en el que están ocurriendo cosas, estallidos sociales, y los estamos intentando mitigar con el miedo. Sí. Es decir, esos estallidos sociales siempre se mitigan con un miedo mayor. No salgas a la calle a quejarte por tu trabajo, que igual lo pierdes. No salgas a la calle a ponerte tal. Oye, y bueno, más hoy en día, ya hablaremos otro día de ello a toro pasado, que es como se hablan bien las cosas en Castilla. Pero ya hablaremos otro día de eso de... ¿En qué Castilla? En Castilla la buena. Está la vieja, la nueva y la buena. Un día me van a dar una paliza a toda la gente que me conoce y sabe que no hago proselitismo de ninguna patria por todas estas bromas Castilla-Navarra que estamos aquí destilando siempre. Esa es Navarra, la Euskadi de Hacendado. Ahí sí que te... ¿Tú tuviste esa vengas, lo fase dices. con 14 años antes de Gótico en la que os creéis vascos los navarros? Es que me tocó, no, porque se juntó, o sea, yo iba de negro y había gente que llevaba ahí curriñas. O sea, Fue tú ibas exactamente de negro y a tu alrededor había colegas con coletilla Jedi, camisa de esta de rayas como la que llevas, pero roja y negra, diciendo Palestinos. Agur y Aupa, palestino, Sí. chiruca, mayas. Joder, macho. Sí, O sea, sí, eras o sea, un se gótico en juntó- medio de la calle Borroca. De hecho, en la cuadrilla, es que en la cuadrilla había bastante, o sea, ¿Puedes hubo hacer buena una mezcla novela de al tribus, respecto? de tribus urbanas. Un gótico en la calle Borroca, por favor. Yo te compro esa novela. Yo la verdad es que no tenía ni idea de lo que pensaba políticamente en ese momento. Pensaba lo que pensaba Marilyn Manson. Y como Marilyn Manson no hablaba de Euskadi, pues sin más. Marilyn Manson no hablaba de Euskadi, es un subtítulo enorme para este podcast.
Pero lo que has comentado se repite, salvando las distancias, pero yo creo que al final se centra en eso, en el miedo a ser señalado. Al final lo que instauró esto es el miedo a ser señalado, y en Twitter, decimos las redes sociales, pero en Twitter es donde más problema hay con este tipo bueno, de pero ha fenómenos. existido... Yo recuerdo cuando era pequeño, Sí, que yo vivo muy cerca de Euskadi, o sea, Burgos es la provincia más cercana a Euskadi, o sea, está pegada a Euskadi, a la zona de Vitoria y demás, y llega una época de tu vida en la que empiezas a coger el coche con los amigos, o incluso el autobús, porque todavía no tienes edad para ir en coche, y empiezas a ir al País Vasco, y con 18, 19 años vas a un concierto a Bilbao y te dicen, de aquella, cuando había todavía algún coche con matrícula de cada ciudad, decían, es que si ven la matrícula de Burgos, igual te rompen el retrovisor. O sea, ese miedo... yeah. Ese miedo que luego decías, a ver, pero no creo que funcione así. O sea, no veo a la delincuencia callejera, a los que la lían, mirando las matrículas de los coches en plan, aquí hay una de Logroño. Logroño, espera, sacan el listado de... Sí, en plan, aceptable Bueno, o no aceptable. Logroño se ha liado, La Rioja se ha liado, va. He visto una matrícula ahí de Girona. Bueno, Girona son catalanes, entonces como están luchando también, va, estos no. He visto una matrícula de Murcia. Bueno, esto sí, o sea, no lo veo así, pero ese miedo existía. Y sobre todo creo que en nuestro país se vio mucho en la época en la que se utilizaban el terrorismo para controlar un poco. Cuando el principal miedo era el terrorismo, el principal miedo no era el paro. ¿Qué les está pasando ahora? Que desapareció el terrorismo, que abandonó la lucha armada la banda terrorista ETA, y ahora no tienen un enemigo así que digas, no, la culpa siempre es de esos. Que es el ejemplo que ponemos siempre de que preguntabas en los 90 el mayor miedo de los españoles, y en muchos casos salía ETA y decías, a ver, ¿un andaluz tiene miedo de ETA? ¿En qué momento esa creación de miedo ha llegado al punto de decir, ¿por qué esta persona que vive a 900 kilómetros del epicentro de todo esto tiene miedo? Y un día hablándolo con una amiga me decía, tío, que yo de pequeño tenía miedo de ETA. No sabía lo que era, no entendía muy bien la lucha política, pero con 6, 7 años ya pensaba que ETA eran unos encapuchados que te podían coger a tu padre y matarlo. Que si tu padre, evidentemente, si tu padre no era concejal del Partido Popular, del PSOE o tal, no iba a pasar eso. Pero ella vivía con ese miedo, en plan, mi padre es taxista, pero tengo miedo de que se lo cargue ETA. Mi madre es médico, pero tengo miedo de que se la cargue ETA. ¿Por qué? Porque llegaba un punto en el que esa caza de brujas, en este caso contra una banda terrorista completamente justificada, se expandió a, bueno, vamos a ver si esta caza de brujas la convertimos en un miedo que podamos monetizar, en este caso aprovechar políticamente nosotros. Sí. Se vio claramente cuando el 11M, uno de los últimos elementos ya que se sacaba ETA, pues la bandera ETA por sacarla. En este caso el Partido Popular, que decía, bueno, ha sido gente de aquí. Pues es que hacía falta ese miedo. Y de hecho ahora, desde que abandonó la lucha armada, el principal problema de la población española es el paro. Y eso sí que lo pueden arreglar los políticos. En realidad, por eso te iba a decir que se está intentando buscar cuál es el próximo gran miedo. Claro, lo hemos Porque visto. ahora, bueno, las últimas elecciones, siempre las decimoquintas elecciones, se centraban en eso, miedo a la llegada de la ultraderecha, Claro, es que no había miedo a la enemigo. llegada de la ultraizquierda, miedo a volver a ETA en el gobierno. Bueno, eso es lo que esa carta se está jugando ahora. El muchísimo. enemigo, ahora ya no hay, como no hay judíos y no hay terrorismo y no hay tal, ¿a quién le echas la culpa de todo? Y ahora hemos llegado a un punto muy bonito en la política española, que es que como no pueden echar la culpa a nadie, se la echan entre ellos los políticos. Ya no pueden decir, es que hay que luchar contra esta amenaza externa. Ahora la amenaza está dentro del Parlamento y están luchando entre ellos. Y ahora vemos manifestarse a gente que nunca se había manifestado. Y lo están tomando unos como, que está igual que los otros decían, esta bandera es mía y nos representa, y los otros decían, no, esta bandera tendría que representar a todos. Ahora hemos llegado al punto de, este evento social como son las manifestaciones son míos, ¿por qué lo hace esta gente? Y hemos llegado a un punto en que la caza de brujas es contra cosas que realizamos nosotros mismos. Ves a gente de izquierdas extrañándose porque se manifiestan los de derechas, evidentemente con sus temas de sanidad y demás, pues no lo pueden hacer muy bien, distancias y todo eso. Pero cuando lo han conseguido, de repente ves que criticas a la gente por lo mismo que haces tú y dices, hostia, la caza de brujas empieza a ser como un episodio de House, autoinmune, lupus. Y estamos llegando a un punto muy gracioso en el que ya no podemos ver esta caza de brujas fuera de cosas que hacemos nosotros también. El mítico, pero si esto lo hacemos nosotros. De repente nos hemos visto que nuestra sociedad ha llegado a un punto que se puede cazar tantas brujas que ¿quién está libre? Y volvemos a Jesucristo. ¿Quién está libre
de pecado y lanza la primera piedra. Si estamos todos Ya. igual. ¿Qué vas a perseguir si lo tuyo es igual de punible que lo que estás persiguiendo? Y probablemente sea lo mismo, pero de otro color. Pero siempre hace falta un enemigo. Y fuera de lo oficial de los partidos políticos, en redes sociales se hace lo mismo. No, hay varios casos ya, aparte de los bots, que es como en las masas enfurecidas. Imagínate una masa enfurecida estas de antorchas. Sí, ahora es una antorcha USB, pero es exactamente lo mismo. Sí, pero la persona que la lleva no existe. Es muy curioso. Pero es que es lo que... Eso es como siempre hay una persona central con muchos seguidores, que sería el inquisidor, me da igual el color, que dirige a la masa o le obliga o nos obliga a señalarnos entre nosotros. ¿Cuál es el problema, además? Y esto lo podemos desarrollar en otro programa, que beneficia muchísimo. Claro, en la Edad Media tú no podías, tú no tenías una herramienta de analíticas diciendo esta campaña de caza de brujas ha sido un éxito. Pero es que ahora sí, y además es adictivo, porque es como en plan, yo señalo a Adán sacándole mierda del año pasado, de algo que dijo, sacado de contexto. ¿Cuántas lecturas ha tenido? ¿Cuántos retweets ha tenido? Y es que funciona muy bien, funciona mucho mejor que alabar a alguien. Si digo algo bueno de ti, no se va a compartir. Si digo algo malo, Totalmente. va a funcionar muy bien. No hace falta ser experto en redes sociales para ver o darse cuenta de esta tendencia. De hecho, te voy a dar una frase. Te digo, este podcast lo hacemos principalmente para no poder ser nunca concejales, porque algún día sacarán algo de contexto de todo lo que decimos aquí. Adán un día decía que las mujeres tenían que ser perseguidas en la Edad Media. No, he dicho, según la Inquisición tenían que ser perseguidas y has quitado del principio. Para eso sirve este podcast. Y estamos viendo que hoy en día esta caza de brujas es real, porque en cuanto hay una mínima disidencia, se hace uno de los actos más cobardes que he visto nunca, que es etiquetar a esa persona que te ha puesto en tu sitio con 2 o 3 palabras diciéndote que lo que dices es prácticamente estúpido, y haces un @jefa de esa persona, @cadena para la que trabaja esa persona, no sé Dios. cómo mantenéis a esta persona trabajando ahí. Es lo más deleznable que se puede hacer. Que dan ganas de que ese tío o esa tía etiquete y diga @mi hijo, @mi hija, @mi casero, decirles que sepáis que esta persona os quiere dejar en la calle sin el sueldo de vuestros padres, porque le he dicho en Twitter, en Instagram o tal, que lo que dice es mentira y lo he demostrado. Hasta ese punto hemos llegado con la caza de brujas ahora, que ahora ya no es religiosa, es eso, laboral, ideológica. Si me dices en Twitter que esto que he dicho yo es falso y me lo demuestras, en vez de reconocerlo y decir, vale, tenías razón, voy a ver si te echan del trabajo. Es que lo irracional siempre funciona más. Y por cerrar, exactamente eso que estás contando acaba de pasar esta semana por parte del portavoz de uno de los partidos en el gobierno. O sea que ya no es ni de Congreso para abajo. Es que se está instaurando peligrosamente en política. Y creo que no tenemos tiempo para más, así que no sé, ¿qué tenemos para el próximo programa? El próximo día vamos a hablar de la caza de brujas pura, es decir, del concepto bueno de caza de brujas, es donde surge esta... Los italianos inventan la pizza, ¿verdad? Pero ¿quién inventa la pizza a domicilio? La buena, la que consumimos, la buena. Los americanos cogen algo que ya existe y lo americanizan. Vamos a ver el próximo día cómo en Estados Unidos cogen la Inquisición y la crean a su estilo. Y no la crean de manera religiosa, porque ya sabes que en Estados Unidos, guiño guiño, no hay una religión oficial, hay una libertad absoluta para ser negro o de otra religión. Guiño guiño. Vamos a hablar de McCarthy, el Jesucristo de la política, que fue primero demócrata y luego republicano, y fue el que inventó toda esta caza de brujas contra el comunismo. Es decir, todo lo que no me guste, voy a marcarlo con la linterna roja y decir, veis, es comunista, y así cargármelo todo. Hablaremos de los miedos de Estados Unidos que llevan a crear esta caza de brujas, cómo también esta caza de brujas ha sido vista desde fuera para aprovecharla. Hablaremos de McCarthy, hablaremos de Arthur Miller y cómo trata estos eventos de las brujas de Salem, y hablaremos de estas primeras cazas de Estados Unidos y a lo que nos ha llevado hoy en día. Y por supuesto, y si alguien lo quiere, hablaremos del risqueto con peluca, del señor Donald Trump y sus locuras de cazas de brujas que está haciendo últimamente, que es que este tío, como presidente de los Estados Unidos, está haciendo esto que hemos comentado de CNN, no sé cómo podéis tener trabajando a este. O sea, como un niño de 15 años con una camiseta del Che Guevara, el presidente del país más poderoso del mundo, hace cazas de brujas a nivel político y también a nivel redes sociales, y esto va a ser maravilloso.
Así que te emplazo a vernos el próximo día en el mismo medio, este Skype en el que vemos nuestras vergüenzas. Y muchas gracias por dejarme dar la chapa un día más, Ismael. Pues hasta aquí el 5º episodio de Una Verdad Cómoda. Muchísimas gracias por haber escuchado el programa hasta el final. Ya sabéis, podéis escucharnos en YouTube, podéis escucharnos en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify. No os olvidéis de suscribiros en la plataforma que prefiráis y de compartir el programa. Y nada más, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.